respecto al conflicto gremial, reclamo salarial de la policía de la provincia, incluso un estricto sentido de justicia social, porque considero, en mi opinión personal, que es un reclamo netamente salarial, más allá de la discusión del debate que hay en muchos ámbitos periodísticos, políticos, de que se podría haber usado otra metodología que no afectara a la población en cuanto a que quedaba de guarnecida en cuanto a seguridad. Algunos opinan que por la Policía Nacional de Seguridad no tiene derecho a hacer este reclamo de una huelga o la quita de los servicios, de un servicio público y el reglamento policial lo impide. Pero con respecto a eso puedo opinar que yo, por ejemplo, personalmente fui empleado bancario, especialmente empleado de Banco Nación. Yo recuerdo que mi compañero Mariano fue delegado y se nos decía también que el servicio bancario es un servicio que no se quita de ese servicio porque es algo que afecta a distintos sectores. Si vamos al caso también un servicio, el servicio de salud, el transporte, en esos casos no se debería hacer huelga, pero el artículo 14 de la Constitución consagra el derecho de huelga. Ahora, los que opinan, yo escucho con respeto la opinión contraria a estos tipos oficiales, reclamos, creo que los agentes públicos de la seguridad están muy atrasados, jamás se los atiende por ese hecho de pertenecer a la policía, en un sector especial de los empleados del Estado. Yo siempre he dicho que los policías son empleados estatales de la seguridad, son empleados como cualquier empleado estatal que llevan armas, pero el gobierno unilateralmente jamás reconoció el derecho de huelga o de reclamo y presentar petitorio. Entonces, con respecto a este conflicto que sucedió en la provincia en estos días, tengo entendido por lo que me dijeron los voceros del movimiento que hace bastante tiempo vienen los reclamos en forma pacífica, con petitorios al gobernador, a las autoridades, y jamás se hizo eco el gobierno provincial de esos reclamos. Creo que se llegó a un límite, se formó la paciencia de los gente y debido a eso hicimos también la seguridad. Es evidente que en cuanto a los delitos cometidos, en cuanto a los saqueos, que esa falta de seguridad pública motiva a muchas personas con finalidades diversas, porque algunos hablan inclusive que se propicia un golpe de Estado. Puede haber sectores que tienen el golpe de Estado, pero la pregunta que yo me hago personalmente es que ¿por qué no se atendió esos reclamos anteriormente cuando había posibilidad de solucionarlo sin que se llegue a esa extrema gravedad? Que causó todo estos saqueos. El gobierno lo niega, pero acá en Entre Ríos evidentemente ha habido muertes, se hubiera prevenido, se hubiera dialogado, como se lo está haciendo ahora, tal es así que aparentemente se le va a reconocer el derecho a las paritarias, que por primera vez en la historia de eso, o sea que el agente público designa a su propio delegado y a fin de febrero harían una paritaria donde se van a poner en la mesa de negociación a establecer realmente todos los ingresos que van a tener durante el año 2014. Yo pienso que fue justo. Ahora, ¿qué pasa? La presidenta declaró algo que es una declaración muy fuerte, una denuncia. Dijo la señora presidenta que los policías en la provincia organizaron los saqueos. Significa que al decir la palabra organizar es como planificar y conducir. Es una denuncia gravísima. Tendría que poner las pruebas sobre la mesa ante la justicia, porque si es así realmente esto sería un complot. Pero tampoco se puede tergiversar los hechos. Yo personalmente, que estuve durante 2 jornadas en plena jefatura, que algunos agentes o los líderes del movimiento me dieron la oportunidad de opinar, con otro compañero que también que colaboró
colaboraba, compañero que hace años que milita, Miguel Segovia, y bueno, debido a esa justeza del reclamo, que bueno, es necesario apoyar, y eso lo vieron muy bien, que civiles se acerquen, que ellos necesitan la colaboración de todos. Una consigna que me llamó la atención de uno de los líderes decía: el pueblo unido jamás será vencido. O sea que conferenciaban fuerzas civiles muy reducidas, lo que estaban con los reclamos. Pero el debate posterior y la investigación de los fiscales certificará si es verdad que tuvieron algo que ver con los saqueos. Eso es lo que ya que dirimir la justicia, pero yo no creo que en bloque la fuerza policial tuvo el objetivo de un conato de golpe de Estado. Yo creo que eso ya no hay cabida para los golpes. Puede ser un grupo de aventureros que creen desestabilización, se aprovechando, cabalgando sobre los reclamos justos, siempre lo ha habido, pero mi cuiro a todos los sectores, no. Por lo menos mi ánimo fue y otra gente, había profesores y todo que apoyaban al movimiento que lo único que los movió a solidarizarse fue el reclamo del aumento de salario. Están muy rezagados. Yo vi los recibos, había personal que recién comienza, que tienen, no sé si algo alrededor de 4.000 pesos en efectivo. Y bueno, tiene que conocer que eso no alcanza, como a todos los trabajadores. Ahora, a raíz de eso, hay reclamos del magisterio, los trabajadores estatales, municipales, se promete que lo nacional, ojalá. Hay una tensión permanente en estos días porque el 19 y el 20 de diciembre de hace 2 años cayó el gobierno de la Rúa. Sí, es verdad que al debido los reclamos fue como una poblada, fue una explosión social. Y bueno, pero ¿a quién se le echa la culpa cuando la masa, digamos, de trabajadores no es escuchada por los gobiernos de turno y sus reclamos hacen que el gobierno se debilite y caiga por sí solo? De la Rúa cayó por sí solo porque siempre se dijo que sentía un nombre de algunos políticos de la oposición que estaban detrás de eso, pero eso nunca fue probado. Es posible que sí, que haya, pero con el argumento de que no se desestabiliza los gobiernos elegidos democráticamente, entonces no va a haber derecho a reclamo alguno. Eso es un injusto. Entonces, ¿para qué están consagrados en la Constitución los derechos de Dios? Después, sobre la metodología, bueno, se puede discutir, pero cuando a nosotros se nos decía que no participemos del servicio bancario, ¿de qué forma? No sé, rezando. Por ejemplo, yo observé que me hice una parte ahí, me fui a la tarde y me acerqué a la catedral a 100 metros de distancia de la jefatura y había una cantidad de religiosos de distintas agrupaciones religiosas, distintas instituciones como los evangélicos, los católicos, todos habían judíos, todos orando en forma conjunta por la paz social y que Dios ayude en la solución de los problemas. Pero yo veo que sí, ellos se acercaron los pastores a rezar, también a orar en frente a la jefatura, y el personal lo admitió, pero algunas personas que estaban ahí, esposas de los policías, decían que no alcanzaba con eso, porque hay un viejo refrán que dice: a Dios rogando con el mazo dando. Si sería fácil que uno ore, no sé, y se le conceda esa gracia, entonces se evita todo conflicto. Por ejemplo, ahora estamos viendo acá, que hace 2 minutos acaba de hay una fuerte precipitación que está aliviando el clima y posiblemente alivie también los ánimos, porque escuché por Radio Mito, por ejemplo, esta mañana un psicólogo que hablaba de que especialmente para los días 19 y 20, que si hay una baja temperatura, eso ayudaría a enfriar los ánimos, porque el extremo calor también hace que la gente se encandile los ánimos. Bueno, puede ser, todo es posible, pero y no sé, si puede ser, irónicamente a mí me han dicho que me han observado que si yo, por ejemplo, me aseo, pues me baño, llueve, y bueno, la casualidad que me pegué un lindo baño hace 2 horas y empezó a llover. Voy a tratar de poner, porque a lo mejor me baño y hago enfriar los ánimos con la lluvia, y qué mejor que tener una Navidad, esta fecha en paz y en compañeros amigos, de los seres queridos, para pasar bien esta fecha. Yo estoy en desacuerdo que haya violencia y todo, pero la
también tiene que haber justicia, la paz con justicia, porque paz así de la paz de los cementerios, que nadie reclame nada, no puede ser. Mientras observamos sectores de la minoría que engrosan sus ingresos, hacia las presas monopólicas, y hay un egoísmo tremendo, hay sectores multimillonarios que no tienen el reparto de la riqueza. Pero la riqueza la hacen todos los trabajadores socialmente, la riqueza es una creación social. En cambio, la apropiación de esa riqueza o de la plusvalía, como decía Carlos Márquez, el excedente que lo crean los trabajadores, se apropia un sector minúsculo que no llega ni al 10%, y ahí tenemos grandes millonarios que viven con una vida principesca. Entonces eso también va creando un resentimiento social, porque si una persona ve, o especialmente chicos muy humildes, a veces de la villa, que están, no sé, yo personalmente no doy importancia, pero comprendo que si se le está incentivando la vida del lujo, que tengan las zapatillas más caras, de marca, como le llaman la ropa, bueno, por eso se ve estos saqueos que por ahí llevan plasma, llevan electrodomésticos, especialmente ropa cara, y bueno, hay que ver también que la gente humilde también quiere tener acceso, eso no solo es comida, no solo de pan vive el hombre, dice, no sé si fue una frase de Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué esta sociedad incentiva ese consumismo y no da respuesta a lo que requiere la población? Obviamente a mí me parece que es un despropósito estar robando objetos o mercadería que no son imprescindibles, nadie se va a morir por no tener un micrófono. Lo que pasa es que hay una feroz competencia y a la gente se le incentiva, la gente se siente mejor teniendo con lo material. Esta sociedad capitalista hace que uno, el consumir, el tener, eso le crea poder, le crea un gran poder a la gente, una creencia de un pseudo poder que es tener, en vez, como decía Erich Fromm, del ser, de fijarse más en el ser antes que tener. Bueno, yo lo analizo desde el punto de vista marxista con la idea socialista que tengo. Hay otros conceptos mucho más importantes para la vida, que son ser el nuevo hombre, que es ser solidario. Inclusive un verdadero revolucionario tiene que a veces dar la vida por los demás. Como yo tengo como emblema la figura de Che Guevara, que tuve el honor de conocer a su madre. Y así tantos otros revolucionarios que han dado su vida, que se han sacrificado por los reclamos, por las luchas de los pueblos, como pasó con Nelson Mandela también, que acaba de fallecer, que fue un gran luchador y un hombre extraordinario que no pasa muy seguido con las personalidades políticas, que no tuvo ningún rencor y a pesar de todo de estar 27 años en la prisión, sufriendo tortura y bueno, trató de pacificar los ánimos y hoy en día una minoría del 10% de blancos pueden vivir con el 90% de los nativos de raza negra en Sudáfrica con todas las gestiones que hizo él por la paz. Yo no sé, todos no son iguales. Yo me admiro de Mandela, que habrá sido de todo lo que sufrió y no tuvo nunca resentimiento y logró la convivencia de negros y blancos. Pero por lo menos fue un gran hombre. No ha habido tantos grandes hombres en la historia, que gracias a esa personalidad coadyuvan a las masas que reclaman a ir conquistando derechos y llegar a una humanidad más justa. Bueno, con respecto a volviendo acá a nuestro país, hoy por hoy están tensos los ánimos, hay gran tensión social, se habla de que puede haber otros nuevos saqueos del 19 y el 20 debido a que se cumplen 12 años de la caída de la Rúa. Yo recuerdo que hubo en esa fecha más o menos 30 muertos que ocasionó. Bueno, de la Rúa fue un hombre que desoyó totalmente los reclamos populares. Y quiero aclarar que no justifico la violencia de ningún tipo, ni los saqueos, ni mucho menos, pero la pregunta es que hago, ¿por qué los políticos fueron elegidos para defender los intereses